Nadie esperó a Noah en la puerta, no cuando terminó la escuela, no cuando entró el frío, no cuando cayó la lluvia, lo suficientemente fuerte como para empapar su chaqueta demasiado delgada. Caminaba solo todos los días. De vuelta a una casa que solía estar llena, ahora estaba en su mayoría tranquilo, excepto por el zumbido del viejo refrigerador y la tos ocasional del dormitorio de arriba. Su padre no había hablado mucho desde el accidente. Acabo de moverme de una habitación a otra como una sombra. A Noah no le importó el silencio. Había aprendido a hablar con los ojos. Notó cosas con la forma de las nubes antes de una tormenta. La forma en que las hojas cambiaron cuando alguien estaba mirando, la nitidez en la voz de un extraño, justo antes de que se rompiera, por eso lo vio antes de que nadie más lo hubiera hecho. Una forma en el bosque, bajo todavía mirando. Un perro. Gran oscuridad, medio cubierto de niebla, estaba justo después de la valla, cerca del antiguo sendero detrás del patio de recreo. Los ojos amarillos se fijaron en el inmóvil sin miedo de Noah. Noah dejó de caminar. Se miraron durante lo que parecieron minutos. Entonces, tan silenciosamente como parecía, el perro se volvió y desapareció en los árboles. Noah no le dijo a nadie que no necesitaba, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había mirado y no había mirado hacia otro lado. Noah no siempre había estado callado. Hubo un momento en que su risa hizo eco. Por la casa cuando hizo demasiadas preguntas. Cantó en la radio. Y llamé a los conejitos de polvo debajo del sofá, pero eso fue antes del accidente, antes de que la voz de su madre desapareciera del pasillo, antes de las visitas al hospital, antes del lento desenredo de su padre. Ella había estado conduciendo a casa desde el trabajo hasta tarde. Cansados dijeron que no era su culpa, que el otro conductor había pasado la luz roja, que se acabó rápidamente, pero nada se sintió rápido para Noah. Especialmente no el silencio que siguió. Su padre, una vez cálido y juguetón, se quedó callado, dejó de cocinar la cena. Dejé de preguntar sobre la escuela. Dejé de sonreír. Ahora trabajaba turnos de noche en un almacén. Dormido durante el día, habló en oraciones cortas. Eso sonaba como ecos. De alguien que solía vivir allí, Noah aprendió a llenar los espacios él mismo. Hizo tostadas para la cena. Lavó su propia ropa. Aprendió a empacar almuerzos. Eso no olía raro al mediodía. Pero más que nada, aprendió a volverse invisible en la escuela. Los profesores no se dieron cuenta cuando se sentó en la parte de atrás. No causó problemas, no pidió ayuda. Los niños no se burlaron de él, simplemente lo olvidaron. Y Noah dejó de intentarlo. Hasta el perro del que no le había hablado a nadie, el pastor de ojos amarillos en el bosque, pero todas las tardes caminó un poco más lento cerca de la valla. Esperé un poco más en la esquina del camino. Ojos buscando esperando. Y un día lo volvió a ver más cerca. Esta vez todavía en silencio, como si estuviera esperando. Noah empezó a irse, pedazos de su almuerzo en el borde del bosque, media sándwich, rodaja de manzana, una galleta cuidadosamente desenvuelta. Nunca vio al perro comerlos, pero al día siguiente se habrían ido. Entonces, una tarde, encontró algo nuevo esperando donde había estado la comida. Una piedra lisa perfectamente redonda, colocado cuidadosamente al lado de la bolsa vacía sándwich. Noah lo recogió lentamente. No fue una coincidencia. Fue una respuesta que no le dijo a nadie, ni siquiera cuando las piedras continuaron. Cada uno es diferente, algunos moteados, otros con forma de corazón o lágrimas. Los guardaba en una vieja caja de lápices debajo de su cama. Uno por cada día que el perro regresó. En la escuela se desvió de las lecciones. Dedos en su bolsillo, cepillando el borde de la piedra más lisa, como un apretón de manos secreto, y después de la escuela caminó el camino largo a casa. Cada vez que el perro estaba allí, nunca demasiado cerca, nunca tocando, pero presente, a veces acostado en el cepillo, a veces sentado cerca del arroyo, a veces de pie a mitad del camino, como un fantasma hecho de piel y ojos ámbar. Una noche, mientras Noah se agachaba para dejar un trozo de pan, el perro dio un paso adelante, solo un paso, lo suficientemente cerca como para que Noah pudiera ver la cicatriz en el hocico, el gris oscuro en su pelaje, la tranquila inteligencia en su mirada. Susurró más al aire que al animal. «No tengo un nombre para ti». El perro inclinó la cabeza. Noah pensó por un momento. Luego dijo sombra suave. El perro parpadeó. No se movió, no corrió. Solo, o me quedé. Sucedió un jueves. La lluvia golpeó las ventanas del aula.
y Noah estaba dibujando en los márgenes de su libro de ejercicios. No prestar atención no está realmente presente. Hasta que una voz fuerte atravesó el pasillo con nitidez, tenso, desconocido. Momentos después, el director ingresó con una nota doblada. Noah fue llamado a la oficina. Sus compañeros de clase no lo miraron, nunca lo hicieron. Pero esta vez, su silencio se sintió más pesado. En la oficina principal, un hombre con uniforme esperaba. Control de animales. Hemos recibido informes de un perro grande cerca de la escuela. Rastro, el hombre dijo. Uno que ha estado durmiendo, ver a los niños como una amenaza potencial. Noah sintió que su pecho se apretaba. No ha lastimado a nadie, dijo en voz baja. El hombre parecía sorprendido de que lo hayas visto. Noah dudó que no fuera peligroso. El lado del hombre, incluso si está tranquilo. Él es un callejero sin licencia, podría estar herido. Podría entrar en pánico. Tenemos que atraparlo antes de que algo salga mal. Esa noche, Noah se quedó en el borde del bosque conteniendo las lágrimas. No dejó comida, no pidió sombra. En cambio susurró. No vengas mañana, por favor. Y se fue por primera vez en semanas. Se sintió completamente solo de nuevo. Pero al día siguiente la sombra estaba allí esperando. Viendo, un poco más cerca esta vez, y detrás de los árboles apenas escondidos. Una jaula de metal atrapa carne fresca en el interior. La puerta preparó el cebo. El corazón de Noah latía con fuerza. No. Él respiró, por favor, no. Shadow dio un paso adelante. Noah no pensó. Corrió y saltó frente a la trampa. Brazos anchos, vamos. Gritó que no puedes quedarte aquí. La sombra se congeló confundida. Noah se arrodilló con la voz quebrada. Vienen, te lastimarán. Por favor, solo ve. El perro sostuvo su mirada. Luego lentamente se volvió y desapareció entre los árboles. Noah se desplomó en la hierba mojada. Manos temblorosas. Acababa de decirle al único ser vivo que lo vio, para desaparecer. Shadow no volvió al día siguiente. No el que siguió a que las piedras dejaron de aparecer. El sendero permaneció vacío. La sándwich bolsa que Noah dejó intacta. En casa las cosas eran peores. Su padre perdió 2 turnos de noche. Me senté junto a la ventana durante horas mirando a la nada. La electricidad parpadeó. La nevera tarareaba. La casa parecía que se estaba hundiendo. Noah se movió a través de él como un fantasma. Intentó dibujar sombras una y otra vez, pero ninguno de los bocetos se sintió bien. Domesticar para limpiar. No lo suficientemente salvaje como para ser él. Escuela arrastrada. Apenas escuchó las lecciones. Se metió en problemas por soñar despierto. Dejé de responder cuando los profesores llamaron su nombre. Una tarde pasó por el bosque y susurró. No quise decir eso, nadie respondió. Esa noche una tormenta eléctrica sacudió el techo. Noah se sentó junto a la ventana abrazando sus rodillas. Pensó en la sombra por ahí, fría y húmeda. Tal vez atrapado, tal vez peor. A la mañana siguiente se despertó antes de la alarma. Salí descalzo, y allí justo al borde del campo, un solo objeto esperaba en la hierba. Una piedra redonda lisa. Húmedo por la lluvia y al lado, huella de la pata. El aliento de Noah se atascó en su garganta. Shadow había estado allí, todavía estaba ahí fuera mirando, esperando perdonar, pero también manteniéndose alejado porque Noah le había dicho que, y ahora era el turno de Noah de ir tras él. Noah no pidió permiso. Acaba de empacar una vieja linterna, una mantequilla de maní sándwich, la caja de lápices llena de piedras. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Voy a encontrarlo, no te preocupes. Y no estaba seguro de que su padre lo leyera. Afuera el aire estaba afilado con pino y memoria. El sendero detrás de la escuela se curvó hacia bosques más profundos, del tipo en el que los árboles se inclinan y se cierran, susurrando secretos que Noah caminó. De vez en cuando hacía una pausa escuchando. Mira las ramas en busca de movimiento, la tierra para huellas de patas, nada. Pero siguió yendo más profundo de lo que nunca se había atrevido. Más allá de las curvas familiares y las piedras musgosas, más allá del arroyo, donde una vez dejó caer su lonchera y lloró solo. Pasaron horas, el cielo se oscureció. Encendió su linterna y se ajustó más el abrigo. Todavía no hay señal, entonces un sonido. No es fuerte, solo un movimiento deliberado, lento y pesado. Noah se volvió el corazón palpitante, ojos muy abiertos, y allí entre 2 árboles, una forma grande gris-negra. Todavía sombra, susurró. El perro no se movió, pero sus ojos, esos ojos dorados no parecían sorprendidos.
Parecían haber estado esperando. Noah dio un paso adelante y cayó de rodillas en la tierra. No quise enviarte lejos. Dijo que la voz se quebró. Tenía miedo de no saber cómo protegerte. La sombra se acercó lentamente sin gruñir. Sin ladrar, puso una pata suavemente en la rodilla de Noah y se sentó. Noah sollozó fuerte, desordenado real. Enterró su cara en el pelaje del perro. Agarrándote fuerte volviste, susurró, pero en el fondo sabía que la sombra nunca se había ido realmente. Acababa de darle a Noah el espacio para venir a buscar, para elegirlo, para demostrar que estaba listo, estar al lado de algo salvaje, leal y verdadero. No regresaron antes del anochecer. El bosque se espesó rápidamente. Por la noche los senderos desaparecieron. Los árboles familiares parecían extraños. El cielo se volvió negro. Noah trató de no entrar en pánico. La sombra se mantuvo cerca a cada paso que dio el chico. El perro hizo juego. Luego, mientras cruzaban un terraplén estrecho, Noah resbaló, cedió. Su pie se retorció con fuerza debajo de él. Él cayó, gritó, y aterrizó en una zanja poco profunda, ojos palpitantes en el tobillo que pican con lágrimas repentinas. No. Trató de pararse colapsado. El dolor era agudo y eléctrico. Estaba perdido solo. Y esta vez no pudo alejarse. La sombra estaba en el borde de la zanja. Noah trató de levantarse de nuevo haciendo una mueca de dolor. No puedo, susurró. Ato ladró una vez fuerte. Luego se volvió y corrió. No te vayas, Noah lloró. Por favor, no lo hagas, pero la sombra se había ido. Pasaron minutos y luego más. El bosque pulsó con sonidos que Noah no reconoció. Empezó a temblar. ¿Por qué te fuiste?, susurró abrazando sus rodillas. Me equivoqué. Debería haberme quedado callado. Debería haberte dejado ser. Un susurro. Luego pasos humanos pesados. Una linterna emite una voz, Noah. Era su padre despeinado, con los ojos muy abiertos, jadeando para respirar, y a su lado guiando, liderando una sombra insistente. El perro había encontrado el camino de regreso a la ciudad. Led, padre de Noah, a través de millas de bosque oscuro, y lo trajo con su hijo. Daniel cayó de rodillas en la tierra. Estás bien, estás bien. Noah se aferró a él sollozando en su chaqueta. Por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, su padre estaba realmente allí, y la sombra se paró justo detrás de ellos. Pecho levantando los ojos firmes, mirando la guardia, quedándose. El tobillo de Noah estaba torcido. No está roto. El médico dijo que tenía suerte. El frío, la oscuridad, podría haber terminado de manera diferente. Su padre nunca se fue de su lado en la habitación del hospital. Ni una sola vez. Incluso tomó la mano de Noah mientras le envolvían el tobillo. Ninguno de ellos dijo mucho esa primera noche, pero el silencio ya no era pesado. Fue compartido. Cuando llegaron a casa, la sombra los siguió por el porche, como si siempre hubiera pertenecido allí, sin dudas, sin límites. Daniel abrió la puerta, la sostuvo. Shadow entró primero por dentro. Finalmente, Noah puso una manta en la sala de estar, colocó una caja de lápices llena de piedras a su lado. Shadow olfateó de inmediato y luego se acostó. Noah se acurrucó a su lado con la mano apoyada en su pelaje. No eres solo mi perro, susurró. Eres mi amigo. Daniel se quedó en la puerta mirándolos. Luego suavemente. Solía tener miedo de que dejaras de confiar en la gente. Noah miró hacia arriba, lo hice. Una pausa entonces, pero no se fue. Daniel asintió con la voz baja. Tú tampoco. Esa noche, por primera vez desde el funeral, el padre de Noah lo metió en la cama, la lámpara brillaba cálida. La sombra descansaba a los pies de la cama. El mundo por una vez se sintió suave. Noah miró a su papá. ¿Podemos quedárnoslo? Daniel dudó y luego sonrió. Pequeño pero real, creo que ya decidió quedarse. Y fuera del bosque exhaló. La primavera llegó lentamente ese año. La nieve no se derritió. Se retiró como si dos no estuvieran seguros de quedarse. Noah caminó con muletas por un tiempo. Shadow nunca se fue de su lado. En la escuela las cosas seguían tranquilas. Pero Noah ya no era invisible. Levantó la mano en clase, no a menudo, pero lo suficiente. Una chica de su grupo de ciencias le preguntó si podía sentarlo con. En el almuerzo asintió. En casa las cosas también cambiaron. Su padre empezó a cocinar de nuevo. Cosas simples, huevos revueltos, sopa de una lata, pero cocinó. Compró a Shadow un plato de comida. Ponlo junto a Noah en la cena.
Noah encontró el cuaderno de bocetos de su madre en un cajón. Hojeó las páginas lentamente al atardecer, dibujos de gotas de lluvia de las manos de Noah cuando era un bebé. Él no lloró. En cambio, cogió un lápiz y empezó el suyo. Su primer boceto fue de sombras rizadas en la alfombra, nariz metida debajo de la pata. El segundo fue de sí mismo de pie junto al perro, mano apoyada en su espalda que no le mostró a nadie. Todavía no, pero sabía que lo haría pronto. Todas las noches, Noah agregó una nueva piedra a la caja de lápices del arroyo, desde el camino detrás de la escuela, desde el patio, donde él y la sombra se sentaron bajo el sol que se desvanecía. Cada uno marcó un día en que no desapareció, un día que eligió quedarse. Noah ya no se sentía invisible. Todavía le gustaba la tranquilidad, todavía prefería las esquinas a las multitudes, pero ahora su silencio no era vacío, fue elección lo que habló cuando importaba. Hizo preguntas en clase, ayudó a un niño que dejó caer sus libros sin esperar a ser agradecido. En el recreo, caminó por el borde del campo con sombra a su lado, profesores asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, compañeros de clase mirando con tranquila admiración. Una tarde, el consejero escolar le preguntó a Noah si le gustaría unirse al club de arte. Dudó y luego dijo simplemente que sí. Él trajo su cuaderno de bocetos a la primera reunión, abierto a una página que no había planeado compartir, sombra a mitad de carrera salvaje y libre como el viento. Una chica del grupo se inclinó y dijo: «Que parece un perro héroe». Noah sonrió. Es como... Esa noche su padre se paró en la puerta de su habitación. «Sabes que nunca te agradezco», dijo por quedarse. Por aguantar cuando no lo hice. Noah levantó la vista de su cuaderno de bocetos. Ambos nos quedamos. La sombra golpeó su cola en el suelo. Daniel entró en la habitación, colocó algo en el escritorio. Una etiqueta de nombre plateada grabada limpia. Decía Familia de las Sombras. Noah pasó los dedos por las letras. Susurrado perfecto. Más tarde esa semana se paró frente a su clase y dio una breve presentación sobre la confianza. Mostró una imagen de la sombra. Él no habla, dijo Noah, pero escucha mejor que nadie que haya conocido. Nadie se rió, nadie apartó la mirada. Lo vieron, realmente lo vieron, y no se inmutó. Esta no era una historia sobre un perro perdido o un chico tranquilo, o incluso el bosque detrás de una escuela olvidada. Esta fue una historia sobre ser visto, no con ojos, pero con presencia. Sobre cómo a veces el amor más ruidoso no dice una palabra, solo o se queda, no. No necesitaba ser salvado, necesitaba que alguien se quedara. El tiempo suficiente para que recordara que valía la pena salvarlo. Y Sombra no llegó a con la fanfarria. No estaba entrenado, etiquetado o propiedad. Simplemente aparecía día tras día, más cerca cada vez hasta que su silencio se convirtió en seguridad. Hasta que un chico que había dejado de confiar, encontré el coraje para hablar de nuevo, no porque alguien le dijo que lo hiciera, pero porque alguien escuchó. No todos los rescates parecen milagros. Algunos parecen patas embarradas, un hocico con cicatrices, una caja de piedras escondida debajo de una cama. Algunos rescates no llegan para arreglarnos, nos muestran cómo quedarnos. Si esta historia significara algo para ti, si alguna vez te has sentido invisible, inaudito o esperando en silencio que alguien se quede, no dejes que termine aquí como este video. Si crees que el amor no necesita palabras para ser real, compártelo con alguien. ¿Quién podría estar sentado en silencio, preguntándome si alguien se da cuenta? Suscríbete para más historias reales de resiliencia, coraje tranquilo y los perros que nunca se van de nuestro lado. Y en los comentarios cuéntanos sobre tu sombra. Tal vez no usaron collar, tal vez nunca dijeron lo correcto, pero aparecieron, esperaron. Se quedaron porque en algún lugar por ahí, un niño o una niña todavía está conteniendo la respiración, esperando una razón. Creer que la conexión es posible. Deja que esta historia sea esa razón. Y recuerda que no todos los héroes ladran. No todos los rescates usan insignias. Algunos simplemente caminan a nuestro lado en silencio, constante y nunca pidiendo nada a cambio. Y al hacerlo nos dan todo.